Amados, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Espero haya tenido un buen descanso y también ya se haya alimentado físicamente. Pero, como dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues vamos a tener hoy nuestro devocional, continuando en el estudio del Salmo 119 y en esta ocasión de los versículos 49 al 56, a estos 8 versículos que está dividido en el alefato hebreo con Zain, con Z-A-I-N. Y antes de iniciar vamos a darle lectura. Dice el versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Acompáñeme en oración. Amado Padre, eterno Señor, gracias por permitirnos estar reunidos a través de esta plataforma y por permitirnos estudiar las excelencias de tu palabra, Señor. Hermoso tesoro, hermoso legado que tú nos has dado, en el cual tenemos que inquirir, estudiar, Señor, porque en ellas no solo hallamos vida eterna, sino también vida nueva. Y permítenos, Señor, en este tiempo entender que tu Santo Espíritu nos hable, Señor, y nos haga ver que cuán importante, Señor, el recordar, cuán importante, Señor, es el meditar, cuán importante, Señor, usar nuestra memoria para que tu palabra, Señor, pueda obrar las excelencias, sus excelencias en nuestra vida. Danos entendimiento, Señor, y dame palabras sencillas para que también tu pueblo sea edificado. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hablar acerca de la memoria, vamos a hablar acerca de la memoria en la palabra de Dios, cómo es de beneficiosa, cómo la memoria puede trabajar junto a la palabra de Dios, cómo hacer memoria de la palabra de Dios y por qué hay que hacer memoria de la palabra de Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces somos memoristas, a veces recordamos muy bien, particularmente puedo recordar fechas, puedo recordar nombres, puedo recordar rostros, pero a veces no recuerdo elementos o materiales. El otro día estaba con un amigo y mi amigo podía recordar piezas, pequeñas cosas, accesorios que a veces uno necesita para instalar algo, para trabajar algo. Él lo sabe muy bien, puede ir a la ferretería y él sabe muy bien cuáles son los nombres. Y yo no soy tan bueno para eso, pero él no es bueno para recordar nombres, fechas o amigos. No lo es. Conoce a alguien desmemoriado, alguien que ya joven y está perdiendo la capacidad de recordar. A veces somos cortos para recordar cosas. Yo a veces quiero hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo y me olvido de todas maneras de una de ellas. Mi hermana me dice, tú no eres una mujer y la mujer no puedes intentar hacer 2 o 3 cosas. Siempre, por eso siempre te olvidas de algo. Pero podemos olvidarnos de ciertos detalles. Podemos olvidarnos hasta de tu cumpleaños. Sé de personas que se olvidan de su cumpleaños o el cumpleaños de sus padres. Eso puede suceder. Pero más grave es olvidarse de recordar. Nosotros tenemos que recordar que hay que recordar. Me suena un poco extraño, pero debemos recordar que hay que recordar la palabra de Dios. Vamos a iniciar en el versículo 49. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Y es interesante que la palabra recordar o acuérdate está mencionada en el versículo 49, 52 y también en el versículo 55, y por eso es el énfasis de este salmo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo y mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Parece que aquí están los versículos en pares y vamos a estar estudiándolo. Cuando hablamos de acuérdate, y es la palabra que vamos a enfatizar aquí, esto es marcar para que sea reconocido. Esto es como tomar un apunte para que no te olvides. ¿Cuántos manejamos una agenda y apuntamos allí para no olvidarnos? Antes manejábamos bastante la memoria, antes que el celular viniese con agenda incorporada y ahora ya no necesitas, solo necesitas el número y ya. Antes podías memorizar el número de tu papá, de tu hermano, números de familiares, números telefónicos y los tenías en memoria. O los tenías en una pequeña agenda donde lo anotabas. Esa es un poco la idea aquí. Uno hace memoria cuando marca, cuando apunta,
para que sea reconocido. Uno puede marcar algo y saber, esta es mi seña. Hay quienes ni recuerdan su firma, pero por ahí va la idea. Como que marcas algo y esto es mío. Esto sé para qué lo he marcado. Esto quiere decir esto. Esa es la idea de marcar, acordarse. Y palabra es, bueno, la promesa o un dicho de parte de Dios. Siervo es esclavo. Esperar es ser paciente. Entonces aquí hay una petición de parte del salmista, de David, que dice, Señor, Señor, tu siervo está esperando pacientemente en tu promesa. Tú has dicho algo, yo estoy esperando en tu promesa. El Señor ha marcado al siervo con esa promesa, y la cual también resulta ser para el siervo una marca que recordar. Ah, cuando vamos a la palabra de Dios, Dios ha dicho muchas cosas, ha prometido muchas cosas, y posiblemente alguna de ellas nosotros la hemos marcado. Pero también no es que nosotros la marquemos, y hay personas que tienen marcada su Biblia para no olvidarse de detalles, promesas, versículos de aliento y etcétera. Pero no es que solamente nosotros lo marcamos, sino que aún los profetas lo enfatizan, porque a veces esos versos que dicen, porque yo contigo estaré, no te abandonaré, te levantaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia, esos versículos te alientan, y no es que simplemente fueron una marca, o son una marca para nosotros, han sido una marca siempre para todo, aún para los profetas o el pueblo al cual fue dirigido inmediatamente esos escritos, sino que también lo son para nosotros, también lo son para nosotros. Y es algo interesante porque aquí el texto es como que, Señor, acuérdate. ¿Acaso el Señor se olvida? ¿El Señor se olvida? ¿O esto es un término solo humano para hacernos ver que si tengo una relación estrecha con Dios, entonces Él debe de estar atento a mí, Él debe saber muy bien mis necesidades? Y hermanos, es cierto, el Señor quiere que nosotros reclamemos sus promesas. Uno, el recordarle al Señor que recuerde sus promesas es señal de que yo sé cuáles son esas promesas. ¿Qué promesa voy a reclamar a Dios si yo no la sé? Así que es muy importante que yo la sepa para luego pedírsela al Señor. Lo segundo que señala esto es que si yo sé la promesa, no solo tengo que saberla, sino que tengo que pedirla. Y solamente los que saben las promesas pueden pedir a Dios algo. Y la idea aquí del salmista es esta. Él sabe muy bien cuáles son las promesas del Señor, y lo que él hace no es hacerle memoria al Señor, porque si uno no necesita hacer memoria, lo que está diciéndole el Señor es, yo he estado esperando pacientemente en tu promesa. Sé que vas a cumplirla. He esperado allí. Por eso dice, tú me has dado esa palabra que es promesa a tu siervo. Y yo he esperado y estoy esperando todavía. Y hay que recordar qué es lo que puede darnos fortaleza en la paciencia, es lo que puede darnos fortaleza para no desmayar y seguir esperando, pues recordar que Dios es fiel, recordar que ha cumplido otras promesas, no quizás en el momento instantáneo en el que queremos que se cumplan, pero sí se han cumplido. Entonces, el hacer memoria de que Dios ha cumplido promesas anteriores puede fortalecer mi paciencia, puede hacer que yo siga esperando, en expectativa de lo que el Señor va a hacer. Versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Qué es lo que hace usted cuando está pasando un momento de aflicción? Cuando está pasando un momento difícil, porque la palabra aflicción aquí se podría traducir como depresión, angustia, miseria. Cuando usted pasa por un momento difícil, quizás está deprimido por esto de la pandemia, quizás está deprimido o con angustia porque no tiene economía suficiente, no hay trabajo, quizás está en la miseria, no solo emocional, quizás también física, quizás en una enfermedad, está pasando por un tiempo de aflicción. ¿Qué es lo que lo puede sacar de allí? Sí, puede ser la ayuda de un amigo, la ayuda de la iglesia o la ayuda de algún ser querido, de un familiar, pero hay una ayuda que te puede volver a dar vida, que te puede volver a dar esperanza, porque vivificar significa revivir, reanimar, avivar. Y dice que la palabra de Dios, al ser recordada en la memoria, es consuelo. Consuelo que vivifica, consuelo que reanima, consuelo que vuelve a dar vida. Para este siervo, cada momento de depresión, en cada momento de depresión o angustia, el recordar la promesa resultaba en nuevas fuerzas, en esperanza que reanima. Entonces, aquí hay una ventaja grande
por recordar las promesas de Dios, por recordar que el Señor nunca te deja, que como dice en la palabra, he visto a muchos tener escasez, pero ningún justo que mendigue pan. El Señor está siempre cumpliendo sus promesas, el Señor siempre está sosteniendo. El Señor dijo en el Nuevo Testamento, ¿has visto las aves? Que ellas como comen, no siembran, no trabajan y el Padre Celestial les da alimento. ¿Has visto los lirios del campo cómo se visten? Ni el rey Salomón con toda su gloria se parece a ellas. Y el Señor pues puede darte alimento, puede darte vestido. Así que no te preocupes, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo esto será añadido. Es lo que... Entonces esta promesa de la palabra de Dios puede darte consuelo en un momento difícil, pero tienes que recordarlo. Pero para recordarlo primero tienes que guardarlo. Nunca lo olvides. Entonces, vemos cómo para la aflicción, el hacer memoria de la palabra de Dios resulta en consuelo que revitaliza, que revive. Versículo 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Aquí hay otra circunstancia difícil en la cual podemos pasar y esta es burla. Este es pasar vergüenza. Un soberbio es alguien arrogante y presuntuoso. Quizás te has topado con alguien así, que se entera o sabe que eres cristiano, sabe que has dejado la vida pasada, ya no tomas cerveza, ya no frecuentas chismes, ya no eres fiestero, ya no eres rebelde, sino que quieres buscar a Dios, amar a Dios, su palabra. Y te vas a encontrar con cualquiera que se va a burlar de ti, que te va a menospreciar, va a hacer muecas, va a mofarse de ti. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a deprimir? Vas a decir, para esta burla no quiero, no, si esta es la humillación que voy a pasar, no quiero entonces buscar las cosas de Dios, mejor dejo esto. Hay personas que se han apartado porque han recibido burlas y porque creen que su nombre, su buen nombre es mejor que el de Dios. ¿Y qué podemos hacer? El salmista dice, yo no me he apartado. Dice, mas no me he apartado de tu ley, porque hay quienes lo hacen y se apartan y dejan las cosas de Dios. Entonces, sucede que a veces estas burlas pueden doblegar, pueden causar que nos desviemos del camino, de la ley de Dios. Una circunstancia difícil o vergonzosa, cuando un orgulloso se mofa de uno. Por ser orgulloso, no hay quien lo pare. A veces, cuando alguien es orgulloso, te hace un bullying, te hace una burla y no para hasta humillarte cuando alguien es orgulloso. Se burla, ataca la piedad o el buen hábito de este hombre, de este siervo, de este salmista. Al punto que lo menosprecia. ¿Cómo reacciona? Este siervo no se doblega, no se ha dejado desviar de la fuente de su vida piadosa, que es la palabra de Dios. Por eso dice, no me he apartado de tu ley. Y toda burla, pues trata de separarnos de esta comunión de la palabra de Dios. Pero ¿qué hizo en vez de apartarse de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que le ayudó a enfrentar a la burla y a la vergüenza? Dice el versículo 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Otra vez, el hacer memoria resultó consuelo. Primero vimos el consuelo en momento de aflicción. Ahora vemos que el hacer memoria de la palabra resulta en consuelo, pero en medio de la burla y la vergüenza o el menosprecio o cuando alguien está queriendo humillarte. Dice el texto, me acordé, oh Jehová. Y otra vez, recordar es como esa marca, aquello que tú has guardado en tu corazón y has marcado allí y vuelves a él porque lo recuerdas. Juicio es veredicto, sentencia. Antiguos es algo fuera de la mente, es algo eterno. Consolar, respirar, alentar, aliviar. Entonces, siguiendo el pensamiento anterior, el motivo por el cual este siervo no se doblegó ante las burlas del soberbio, ni se apartó de la ley de Dios, es porque él vino a su memoria, él trajo a su memoria las cosas que había marcado. ¿Qué cosas había marcado? Los juicios de Dios. Que él había marcado que siempre los juicios de Dios no resultan bien para los soberbios, para los altivos. Así que entre él ve, yo estoy en la vida piadosa, alguien se burla de mí. Y según he leído la escritura, los burladores, los avergonzadores, los soberbios y orgullosos son quebrantados por Dios. Dios resiste al soberbio, al altivo. Entonces, esta memoria le causa consuelo a este
a este salmista al recordar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es lo que ha sucedido, le trajo alivio, respiro, porque el que sería juzgado sería este orgulloso y no este salmista. Mire, qué interesante, el hacer memoria de la palabra de Dios sirve para poder enfrentar las burlas. Versículo 53, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Es muy interesante esto porque es normal que los cristianos, los hijos de Dios, al hallarnos envueltos en esta vida impía del mundo y ver todos los pecados, cuando uno prende la televisión, secuestros, violación, maltrato de mujer, nuevos pensamientos, ideologías, y todo esto nos horroriza. Y la verdad es que uno se sorprende de la maldad, de la mentira que se vende, del egoísmo que hay en nuestros políticos, y uno podría enfrentar esa realidad y desesperanzarse, caer en un fatalismo. Y no debe suceder esto, no debemos caer preso de la maldad que aumenta de una manera tan grande y quizás uno hasta decir, parece que Dios no tiene el control, parece que el diablo está ganando, parece que el mal va a reinar. No debiéramos caer en esto. Él dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Es sano que sintamos algo de horror, indignación, cuando vemos que el mal está actuando y parece que la justicia no, de las fuerzas del orden o del gobierno no se corrige. Sí, puede causarnos indignación, pero esto no debe llevarnos a un fatalismo. Dice el versículo 54, más bien, ¿qué debe suceder? Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Cuando hablamos de cánticos fueron para mí tus estatutos, es que no se convirtieron en malas noticias que no me dejaban dormir. No se convirtieron en fatalismo que no daba esperanza ni propósito a mi vida, como que todo está perdido, sino por el contrario. El salmista comenzó a cantar la palabra de Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero puede usted, alguna vez lo ha hecho, quizás ha recordado algún versículo de la Biblia y ha comenzado a tararearlo y cantarlo. ¿Ha puesto melodía a algún salmo, a un versículo favorito suyo cuando lo empezó a recordar? Pues al menos el salmista David ha tenido esta práctica. Él leía las escrituras, la ley, el Pentateuco, y mucho de lo que él ha escrito en los salmos está basado en la ley. Ha puesto música a la palabra de Dios. Y dice, no fueron melodías tristes, no fueron malas noticias las que prevalecieron en mí, sino cánticos. Tus estatutos, tu palabra, fueron cánticos en mis labios. Dice, ¿en dónde? En la casa donde fui extranjero. Es muy interesante que una manera de recordar y obtener consuelo de las escrituras es cantarlas. Por eso también los maestros de escuela dominical con los niños, para enseñarles los versículos de la Biblia, se les enseña cantando y se aprende más rápido. En el caso particular de David, él pudo componer cánticos basados en la fidelidad de Dios y en su palabra. No todas las canciones cristianas contienen un fundamento bíblico. Algunos son solo emocionales, que sirven para catarsis, pero no te llevan a Dios en verdadera adoración, en rendirte a Él. Y el salmista se ve él como un extranjero y a veces como extranjeros uno no se siente habituado a un lugar nuevo. Aquí podemos quizás recordar a David, cuando David estaba como extranjero con los filisteos, cuando él dijo prácticamente el rey Saúl me va a atrapar algún día, así que mejor me voy con los filisteos. Y él estuvo morando con los filisteos por buen tiempo, pero en ese tiempo en el que él estaba, él pudo ver la vida de los filisteos y horrorizarse de todo lo que ellos hacían. Pero él no se desmayó, no empezó que pensar en fatalismo, sino que empezó a cantar a Dios. Y donde estemos, si salimos de nuestro lugar de comodidad, si en un momento nos vamos del templo donde congregamos, del país donde vivimos, si salimos del lugar donde nuestra fe crece y nos vamos a otro lugar, pues nuestra fe tiene que seguir desarrollándose. ¿Y qué es lo que nos va a mantener estables? ¿Qué es lo que nos va a mantener equilibrados, sanos espiritualmente? Pues las escrituras, el recordarlas. ¿Y qué mejor recordarlas cantando?
Cuando se sienta atrapado por las malas noticias, se sienta atrapado por la maldad, por la injusticia que impera en el mundo, pues cante los salmos a Dios, cante los versículos que le vengan a su mente y verá cómo ésta actúa en su vida. Dice el versículo 55, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Otra vez está aquí la memoria. Y otra vez, ahora ya no está recordando el salmista cánticos de estatutos, no va a recordar aquí los juicios de Dios antiguos, no va a estar recordando aquí los dichos de Dios, las promesas que Dios hizo, no, lo que va a estar recordando aquí el salmista es el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios no solo comunica identidad, el nombre es un memorial de individualidad. Es lo que señala el nombre en la cultura hebrea, no solamente es la persona, sino la esencia de la persona, el carácter de la persona. Es su posición, su honor, su autoridad, su carácter. Así que aquí el salmista está señalando que no solo puede consolarse él, que no solo puede ser beneficiado y ser bendecido por la palabra de Dios cuando recuerda un versículo, sino cuando recuerda lo que aprendió de las Escrituras acerca del nombre de Dios. Cuando aprendió del nombre de Dios a través de las Escrituras. Los domingos, y esto le animo a que pueda conectar, estamos aprendiendo del nombre de Dios, yo soy Yahvé. Y esto revela mucho. Hemos estado aprendiendo de que revela inmutabilidad. Y qué mejor que en un momento que tú estés pasando un momento difícil, recuerdes que el nombre de Dios significa que Él es inmutable, Él no cambia. Él siempre es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el hombre puede cambiar, el hombre puede fallar, pero Él nunca, Él siempre es fiel, Él nunca miente. Pues esto trae consuelo, esto trae ánimo. Y es lo que dice el salmista, me acordé en la noche, Señor, en el momento en el que iba a descansar, en el momento que ya oscurecía, porque ya impera la oscuridad, la noche, dice, me acordé de tu nombre y guardé tu ley. Es algo interesante que el recordar el nombre de Dios resulta en atesorar y obedecer la dirección de Dios. En los días de oscuridad o adversidad, el mejor consuelo lo hallamos al recordar e invocar el nombre de Dios revelado en las Escrituras. Pero para que usted pueda recordar el nombre de Dios, usted necesita conocer ese nombre de Dios en la palabra, en la Escritura. No puede recordar lo que nunca haya conocido. Necesita conocerlo y estudiarlo. Y dice el versículo 56, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. En otra versión dice, esto me ha sucedido porque guardé tus mandamientos. En la Nueva Traducción Viviente dice, así pasó mis días. Esas bendiciones tuve. Bueno, como hemos leído ahora. Dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos, tus reglas de conducta. Guardar los mandamientos de Dios es armarnos de recursos para recordar. No se puede recordar aquello en lo que no hemos transitado. Si usted nunca ha ido por una avenida, si usted nunca se ha dirigido a un lugar por una ruta, usted nunca lo va a recordar. Si usted nunca ha estado en una casa, no lo va a recordar. Necesita transitar en algo para recordarlo. Aquello, tampoco no vamos a recordar aquello que no hemos estudiado, como algunos que van al examen y le dicen, Señor, hazme recordar, y nunca ha estudiado. ¿Qué le vas a recordar al Señor si nunca ha estudiado? Entonces, lo que nos anima en este texto, el versículo 56, es todo este consuelo que hallamos en la palabra de Dios, el recordar los juicios de Dios, el recordar los cánticos de Dios, el recordar el nombre de Dios, las promesas de Dios. Es posible, todas estas bendiciones son posibles recordarlas al instante y ellas nos pueden consolar, nos pueden reanimar, revivir, pues cuando guardamos los mandamientos de Dios. Si no los guardamos, no hay de dónde sacar. Yo no sé si usted puede, quizás encuentre un archivo muy importante en Internet y si usted no lo guarda en la memoria USB, no va a tener un lugar de donde sacarlo. No, se va a olvidar. Así es. Si usted no ha guardado algo, no tiene de dónde sacarlo. Igual, si usted no puede hacer memoria si no lo ha guardado allí, si no lo ha estudiado, si no ha transitado en él. Así que le animo a estudiar la Escritura de una manera más seria, de una manera más responsable, para que en el momento difícil, sea de la aflicción, de la necesidad, sea de la burla, sea del horror de tantas malas noticias,
sea en el momento en que impera la oscuridad, pues en la palabra del Señor pueda bendecirle cuando usted recuerde y espere en el Señor pacientemente y sea consolado por Él mismo. Ánimo, amado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra y ver, Señor, cuán excelente es tu palabra, Señor, para nuestra vida. Si es que, Señor, la tenemos guardada en nuestro corazón, en nuestra mente, en el momento difícil, en el momento de la burla, en el momento del horror, Señor, podemos recordarla y ella puede vivificarnos, puede consolarnos. Oh, Señor, permítenos cantar tu palabra, tararearla, Señor, con gozo y alegría en el momento que recordamos tus promesas, tus juicios, tus verdades, Señor, tus promesas. Oh, Padre Santo, ayuda a mis hermanos a tener un compromiso serio, Señor, porque tenemos al alcance de nosotros tu palabra para estudiarla, para memorizarla, y a veces somos flojos. Y luego reclamamos que nos sentimos tristes, que nos sentimos abandonados, que nos sentimos solos, pero si no nos armamos de tu palabra, Señor, ¿cómo podemos luego reclamar que el pecado, Señor, nos derrumba, que la tristeza nos acongoja, que las malas noticias nos golpean, cuando tenemos, Señor, esperanza, buenas noticias en tu palabra, promesas excelentes, las cuales nos pueden reanimar, nos pueden revivir, nos pueden consolar? Mi Dios, gracias por este tiempo. Permítenos seguir aprendiendo el otro jueves las excelencias de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Nos estamos viendo, hermanos. Hasta el próximo jueves. Que Dios los bendiga a todos. Que tengan un excelente día. Bendiciones.